8:28, Rodrigo Ciamarella y Bruno Arias con Sabiduría Ancestral. La lectura puede ser entendida como experiencia social que contempla tanto al lector, al texto, como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción, acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. (8:29) y lo habíamos dicho, y agradecemos también a la editorial universitaria por esta posibilidad de charlar esta mañana con Graciela Baticuore, escritora, investigadora, docente, que está en línea, e insisto, agradecemos esta posibilidad. Graciela, muy buenos días, ¿cómo estás? Susana Babi y Alicia Rivas, te saludamos desde FM Universidad, desde Misiones. Hola Alicia, Susana, ¿cómo les va? Qué gusto, qué lindo estar así en Misiones un ratito. Sí. Y un placer también comunicarnos nosotros para poder aportar miradas en este espacio de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. Y además poder hablar desde este lugar de lectoras. ¿Tenemos algún problemita con la línea, no? Te consulto, ¿estás con manos libres, diríamos? ¿Leyendo, escribiendo? El teléfono, con el teléfono, no. Tenemos algún problemita ahí hay un eco en el... No sé si vos lo escuchás. No, yo escucho bien. Bien. Bueno, si escuchás bien, estamos bien. Graciela, bueno, decíamos, queremos un poco desde el lugar de lectoras, lectores, repasar esa experiencia, esto que venís también repasando, recuperando esas prácticas de lecturas y repasaba tu trabajo, la mirada puesta también en las mujeres como lectoras, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿querés que te cuente un poco? Sí, contanos cómo surge este interés tuyo de rescatar esas prácticas, de ver a lectoras y lectores. Bueno, sí, es si te referís a la colección un poco y voy para atrás, desde ahí para atrás, sí, la colección es un poco un punto de llegada para mí en lo personal, digamos, de un trabajo que hice, digamos, durante muchos años y en distintas etapas, que tuvo que ver precisamente con leer sobre todo a las mujeres escritoras del pasado, del siglo XIX, dentro de, bueno, a las escritoras y también a los escritores, ¿no? Que los leí mucho, sobre todo a los escritores argentinos del siglo XIX, y en ese contexto surgió y vi, sobre todo en ese siglo, ¿no? Que es un siglo tan que mira tanto, entre comillas, al progreso, ¿no? Y a la civilización, como se pensaba en esos términos en el siglo XIX. En ese contexto aparece la preocupación y también la ilusión de la lectura, ¿no? La lectura como una práctica precisamente modernizadora y progresista, ¿no? Y en ese marco también las mujeres como un sujeto moderno, si se quiere, que había que educar. Y bueno, y en ese contexto muchas contradicciones por momentos, ¿no? Ilusiones, dilemas, ¿no? Es decir, educar a la mujer, pero bueno, ¿para qué? O por supuesto siempre el para qué está vinculado con un interés de comunidad, con un interés nacional, que es el modo como se piensa en el pasado, ¿no? Así que bueno, eso a mí me atrapó mucho porque bueno, como suele pasar a veces con quienes investigamos y en general también con los lectores y las lectoras, me parece, ¿no? Que siempre hay puntos de identificación con lo que
nos gusta, que leemos o que nos ponemos a estudiar, o aquello sobre lo que escribimos, y la lectura, bueno, es un punto que nos toca a todos, aquellos que bueno, tenemos el gusto, ¿no?, de por ahí conectarnos con un libro. Así que bueno, a mí me interesó, empecé como tirando de ese hilo. Primero había trabajado otras cuestiones vinculadas a las mujeres escritoras, sobre todo precisamente la inflexión de la escritura misma, es decir, las mujeres como autoras, ¿no?, qué posibilidad tenía una mujer en el siglo XIX de pensarse a sí misma como una escritora. Y bueno, esto, digamos, es bastante amplio también para desarrollar, pero digamos que en distintos momentos del siglo esa posibilidad va variando, y el modo como la mujer se concibe a sí misma frente al escrito, frente a la lectura también va variando. Es decir, una Mariquita Sánchez que, por ejemplo, le escribe a Juan María Gutiérrez para felicitarlo por un libro que acaba de publicar, y le dice: cómo me hubiera gustado escribir este libro, pero ¿quién lo leerá?, ¿no? Y es una mujer que escribe todos los días, que está en intercambios permanentes con círculos, digamos, letrados del momento, que tiene una gran influencia sobre ellos y que es una interlocutora muy prestigiada, y sin embargo no se atreve, ¿no?, o no llega su idea a pensar en la instancia también moderna, modernizadora de publicar, escribir para publicar. Pero bueno, tenemos otros, ¿no?, poco después o casi contemporánea, no sé, tenemos a una Juana Manuela Borriti y tantas otras que sí pensaban en publicar y publicar en la prensa, y pensaban en los lectores, ¿no? O sea que siempre la relación entre escritura y lectura está íntimamente conectada, ¿no? Y bueno, un poco en ese corazón del trabajo con los autores y las autoras del 19, yo me empecé a enganchar con este tema, que por supuesto, como te digo, me interesaba mucho en lo personal. Y bueno, con los años surgió esta idea, ¿no?, de por ahí seguir explorando esa práctica, cómo transcurre en el presente, ¿no? Cómo los escritores... ¿Y cómo transcurre en este presente? Que además uno pensaba, en este contexto tan particular, ¿no? Estamos en pandemia, en algún momento cuando se habló de ese aislamiento total, mucha gente es como que se entusiasmó, bueno, ahora vamos a tener tiempo para la lectura, para otras formas de conectarnos también con los libros, con las imágenes, ¿cómo es ahora esa práctica? Y bueno, mira, a ver, yo diría, yo he visto, la verdad que voy a empezar por algo experiencial, vi cosas distintas a mi alrededor, ¿no es cierto? Y conmigo misma. Es decir, yo recuerdo el primer momento, yo en lo personal, por ejemplo, el primer momento en que arrancó la pandemia, en marzo, fines de marzo, abril del año pasado, la verdad es que yo venía de un verano, había trabajado muchísimo, y bueno, venía bastante cansada del verano en lugar de descansada, y la primera sensación interna que tuve cuando bueno, se postergó todo, que todavía no se sabía que iba a ser por un tiempo tan abierto, ¿no?, tan extenso. La primera sensación que tuve fue, bueno, yo me meto en la cama a leer. Yo no tengo que levantarme temprano para que mi hijo vaya a la escuela, no voy a ningún lado, me voy a leer, me voy a escribir. Y de hecho, bueno, me acuerdo que el año pasado, la verdad que los primeros tiempos incluso escribí, porque tenía una sensación muy interiorista, muy pero bueno, por ejemplo, ¿no? Y creo que mucha gente que bueno, que le gusta leer, también quizás gente que por ahí no es tan lectora, dijo, bueno, ¿no?, ¿con qué nos entretenemos? Incluso pensando en quienes no son tan lectores, y bueno, y ahí aparecieron las series, ¿no? Las series, bueno, las imágenes, pero también los libros. Pero bueno, hay de todo, porque también tengo amigos y amigas que son grandes lectores y escritores, y bueno, por ahí, sí, la lectura continuó, y creo que continuó de manera intensa. Quizá la escritura, digo, pensando, ¿no? Te digo, la escritura fue más particular, porque la escritura es como un poco como, bueno, como dicen muchos escritores que también son, estoy pensando en algunos casos, ¿no?, desde Barthes, Virginia Woolf, ¿no?, y tantos otros que conectan realmente la llegada a la escritura con la lectura, ¿no?, previa. Y entonces, quizá la escritura es una inflexión como
bueno, no más, que está, qué sé yo, que tiene tantas fantasmáticas también, ¿no? Entiendo que por ahí mucha gente en ese contexto, yo sé que no ha podido escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, así como otros sí, porque la idea imaginaria misma, ¿no? No solo la realidad del confinamiento, sino también cómo nos acompaña esa idea, ¿no? Sí, cómo nos acompaña esa sensación de que estamos recluidos, de que estamos alejados, de que los diálogos no se dan tanto de manera personal o no se han dado, ¿no? De manera cercana con los amigos, con los interlocutores. Bueno, produce sensaciones muy distintas en las personas y bueno, y de eso se trata también cuando uno se pone. Por eso la experiencia de leer o escribir es tan íntima y tan rica, creo yo, y variada, ¿no? Graciela, pensaba también, ¿no? En esos otros contextos donde, bueno, el confinamiento ha tomado tiene matices que tienen que ver también con nuestra realidad social, económica y demás, ¿no? En aquellos lugares donde no había tiempo ni lugar para esto, ¿no? Porque las mujeres volvimos a nuestras casas, no todas con el tiempo de dedicarnos a la lectura, de cerrar todo y ver una serie, sino a cuidar, a multiplicar tiempos como para también generar ingresos en algunos casos, en ese contexto, digamos. Pensaba también ahí cómo aparecemos y aparecen las lectoras o los lectores en esos contextos. Sí, bueno, yo te agradezco que digas esto, porque yo quizá en esa primera respuesta, o sea, me fui a un primerísimo momento, ¿no? Cuando te daba el ejemplo mío, esa sensación que tuve. La verdad que me duró poco esa sensación. Sí. Sí, eso es lo que no te iba a decirte, ¿no? Porque, qué sé yo, me habrá durado 20 días, ¿viste? Cuando la cosa se empezó a alargar y alargar, se acabó. O sea, es decir, de todas maneras, creo que esto se puede trazar un paralelo con lo que le pasó, de algún modo, digamos, depende de los oficios, los trabajos, digamos, como vos bien decís, la situación fue muy dura, realmente, muy dura. Y bueno, lo sigue siendo, pero digamos, es cierto, no siempre hay margen o hay tiempo, hubo tiempo. Yo misma, que digo, en ambientes como los nuestros, que nos dedicamos, ¿no? O sea, es parte de nuestro trabajo leer y escribir, ¿no? Trabajar. O somos docentes, o somos investigadores, escritores, incluso toda la gente que, ¿no? El mundo estudiantil, digamos, la gente que está. La verdad es que yo, bueno, di muchas clases el año pasado, y la verdad que era muy palpable, ¿viste? O sea, era muy difícil también en el intercambio con los alumnos, a la gente le pasaban muchas cosas, aprender toda la cuestión tecnológica también fue muy ardua. Yo, no sé, yo la verdad que lo viví con mucha angustia en un momento primero, ¿no? De hecho, en mi casa, por ejemplo, yo tenía una sola computadora, no estaba preparada para eso, la compartía con mi hijo. No sé, arranqué con un seminario de 70 personas, después seguí en el segundo cuatrimestre, y entonces me imagino que eso llevado a otros escenarios, ¿no? Donde la gente tuvo que atravesar situaciones muy dolorosas y muy duras. Y bueno, la lectura, ¿viste? Es muy azarosa y muy predecible saber cómo puede funcionar en la vida de alguien. La lectura puede ser un bálsamo, puede ser una salvación por el rato en que te puedas encontrar con alguien que te habla, ¿no? Que te acompaña, que te rescata también, pero a veces es imposible también llegar a eso, es decir, tampoco podemos idealizar esa pero también creo, por último agrego esto, que bueno, que la lectura no está solamente dentro del libro, ¿no? Sí. Eso también creo, es decir, y hoy en día en que parecería que, bueno, estamos en un mundo en tremenda transformación, creo, ¿no? Y esto tiene que ver, es decir, los libros siguen teniendo una presencia fuerte y linda, ¿no? Creo yo, en nuestras vidas, son una constancia de aquellos que construimos, que fabricamos incluso, ¿no? Que podemos llegar a ser, pero no son la única manera de conectar con la lectura. La lectura está en la calle, está en los carteles de la calle, está en la tele, está en los celulares de los chicos, que viste, comprando
¿no? Que digo, pensando en escenarios sociales con mayores dificultades, comprando, ¿no? Datos para poder bajar una clase, para poder bajar un libro a veces, para poder leer, o sea, las plataformas en las que leemos, y creo que también hay que tener pienso yo, ¿no? Una enorme sensibilidad social y humana, ¿no? Para poder entender que la lectura no es un asunto de gente docta nada más o erudita, ¿no? Aunque eso sea sin quedar con esto de merecer, al contrario, desde ya que son, digamos, todo vale, ¿no? Pero que la lectura es una práctica social que está tan extendida hoy en día como el habla, de cierto modo. Es una habilidad más y la transitamos a través de muchos canales, que no son solo los libros. Por más que, bueno, por supuesto, muchos de nosotros amemos los libros, las bibliotecas, y seamos hasta fetichistas con esas cosas. Sí. No, te escuchaba en una anécdota de rescatar a tu madre hablando de la imagen, ¿no? De los libros que a veces no tienen imágenes, y ahí también todo un universo de personas que aún hoy lee imágenes, porque nosotros estamos en una provincia donde los procesos de alfabetización todavía tienen deudas con un porcentaje importante de nuestra población, digamos, ¿no? Y diríamos que leen imágenes. Bueno, la verdad que me tocaste un punto, viste, que a mí me encanta ese tema. O sea, realmente yo quisiera, ojalá algún día pueda escribir, no uno, muchos libros sobre los iletrados y las iletradas. Es un tema en el que estoy trabajando ahora, en parte, como puedo y de distintas maneras. Yo creo que finalmente, digamos, no solo de manera, si querés, estudiosa, aunque también, ¿no? Me encantaría poder y de hecho, bueno, yo escribí algunas cosas sobre este tema y también, bueno, de manera ficcional, pero me parece súper importante lo que decís, porque el mundo es muy dispar, muy disparejo, ¿no? Las realidades no son uniformes, y efectivamente por eso también te quiero decir que me gusta mucho estar hablando con mis ¿no? Con gente que vive en Misiones, ¿no? Una provincia que no conozco, pero que me imagino muchas cosas. Pienso también en esas realidades que vos decís, que están allá y están acá también. Y bueno, leer imágenes es algo para mí, ¿qué crees que te diga? Entrañable también, ¿no? Porque me parece que, en primer lugar, digamos, tomar conciencia de que la gente puede conectarse con el mundo, no solo a través de la palabra escrita, sino leyendo otras cosas. Es reconocer habilidades en personas que aparentemente en este mundo moderno y bueno, ¿no? Donde todo es up, digamos, parecería que están descalificadas esas personas. Y me parece que no, que hay que empezar por reconocer que cualquiera puede leer. ¿Viste como ese libro que decía, cualquiera puede cocinar, ¿no? Sí. la película de los chicos, en Ratatouille. El personaje, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede leer, nada más hay que enseñar una técnica, es una técnica, por supuesto que hay lectores eruditos y que eso también puede ser maravilloso y que lo celebramos y lo gozamos, pero también están los lectores que necesitan todavía, ¿no? Por ahí que se les acerque esa posibilidad, esa técnica, ¿no? Ese modo de aproximarse también a la lectura a través de la palabra escrita, pero que no son menos las miradas, las posibles lecturas no necesariamente son menos sagaces, ¿no? Digo, los fieles en las iglesias, desde la antigüedad a los fieles en las iglesias, digo, desde tiempos remotos se les enseñaba la historia de la Biblia a través de imágenes, ¿no? El Vía Crucis, por darte un ejemplo, o los vitros en las grandes catedrales, o bueno, en el subterráneo de México hace muchos años recuerdo que estuve en el DF y que ahí están las indicaciones de manera doble, ¿no? Escrito y con imágenes, y bueno, pues eso seguramente podríamos encontrar muchos ejemplos, también las huellas que puede dejar alguien, las pisadas en la arena. Sarmiento en el Facundo, cuando habla del vaquiano, dice que que sabe leer el vaquiano, que sabe leer las pisadas. Sí. Pues son
son situaciones de distinto calibre, pero me parece que hay que empezar por bueno, creo yo, por conocer, no me sale la palabra ahora, ¿no? Por incluir, la idea de lectura. Que además, Graciela, es un poco también la búsqueda de todo este tiempo, ¿no? Cuando volvemos a tu trabajo y recuperar a las lectoras de aquel siglo XIX, también era una lucha por acceder a ese derecho, digamos, ¿no? Que las mujeres podamos aprender a leer y a escribir y lo que eso te podía generar, digamos, ¿no? Sí, claro, completamente. En el siglo XIX, bueno, por eso te digo, el siglo XIX es un siglo muy cambiante, porque es un siglo de apertura, ¿no? Entre comillas, en lo nacional, ¿no? En lo siglo de comienzos, y bueno, depende de dónde nos paremos, ¿no? Si nos paramos en los años 30, nos paramos a fines de siglo, el escenario es diferente, ¿no? El público es diferente y ha variado, pero de todas maneras, digamos, sobre todo en la primera mitad, el público es muy restringido. Los que escriben son casi los que leen, ¿no? O sea, o al revés, digamos, o sea, no sé, si pensamos en los escritores del siglo XIX, bueno, estaban rodeados de un público muy pequeño, casi el público eran ellos mismos, ¿no? Quienes les acompañaban. En su mayoría eran hombres, es decir, las mujeres lectoras en ese contexto eran las mujeres de la élite, que además se educaban en las casas, en lo que era la primera mitad del siglo. Pero llegamos, digamos, a los años 80, por ejemplo, después de las campañas alfabetizadoras, ¿no? De la figura de Sarmiento, que hizo, la verdad, en ese punto mucho por la educación popular y que reflexionó mucho y arengó mucho en ese sentido, y también, bueno, distintas políticas, ¿no? En ese punto a lo largo del siglo. Y bueno, el fin de siglo, digamos, es un fin de siglo que incluye, digamos, que ya tiene un público mucho más amplio, que tiene muchas más publicaciones diversificadas, muchas publicaciones, semanarios para mujeres y muchos escritos por mujeres. De todas maneras, bueno, por supuesto, las capas de lectores en términos cuantitativos comparadas con la actualidad, sobre todo en centros urbanos, son muy distintas, pero la cosa que fue creciendo, ¿no? Que fue realmente progresando en términos de cantidad, ¿no? Pero no sé si era esto lo que me preguntabas. Pensaba en eso y como para cerrar también pensaba en esa mirada estereotipada que creo que sigue habiendo, y creo que lo decís vos también en algunas de tus intervenciones, sobre qué leemos las mujeres y qué leen los hombres, entre comillas, ¿no? Y cómo se produce hoy también pensando en esos públicos. Y bueno, yo creo que hoy, viste, es un momento realmente, viste, muy transversal en ese sentido, donde a todos la realidad nos pide, la realidad de todo, ¿no? La realidad social, la realidad política, la realidad de políticas de género también, nos pide mucha apertura, mucha capacidad también de aprendizaje, diría yo. Porque, por ejemplo, vos fíjate que estamos hablando de mujeres, yo te hablo de mujeres escritoras, de mujeres lectoras, a mí en lo personal, bueno, debe ser porque también me interpela, tiene que ver con mi propia historia y cómo llegué yo a la lectura, ¿no? Y a la escritura y cómo me reconozco yo a mí misma. Entonces, bueno, para mí fue muy importante poder desandar ese camino y ver qué pasaba con la historia de las mujeres, con la historia de las lectoras, las no lectoras, etcétera. Pero digamos, estamos en un mundo y por suerte en un país donde se empieza a pensar y en términos incluso de lo no binario, ¿no? Si tomamos en cuenta esa realidad, que es una realidad política y que es una realidad de política de género, también es fundamental porque, digamos, o sea, ¿qué voces? ¿Cómo incluir? O sea, ¿cómo poder abrir el pensamiento para pensar incluso más allá, ¿no? De la lectura, qué leen las mujeres, qué leen los hombres y qué leen quienes no se reconocen como hombres y como mujeres. Es decir, creo que acá por ahí haya que volver a esa, viste, las grandes, hay grandes figuras en la historia. Me acordé ahora de Virginia Woolf otra vez porque, viste, cuando Virginia Woolf en Un cuarto propio, sobre el final habla de, ¿no? O sea, reflexiona sobre la historia de las mujeres, pero
poco termina diciendo, bueno, hay que llegar como a un tercer lugar, poder pensar más allá, ¿no? O sea, poder escribir más allá del ser mujer, de algún modo, ¿no? En una especie de tercera instancia, como una cosa proyectiva, como una cosa llega a eso también en la elucubración de ese ensayo. Y bueno, parecería que de alguna manera hemos llegado también a eso, y eso nos demanda a todos, también a nosotros, digamos, a quienes, qué sé yo, por ahí hacemos cosas, escribimos, o armamos, no sé, o trabajamos en el mundo editorial, o en la universidad, o bueno, nos dedicamos a pensar un poquito también, además de formar parte de esa realidad donde se mueven los libros, las lecturas, y bueno, creo que también hay que tener una política muy inclusiva, ¿no? Y estar muy, insisto, muy permeables a aprender qué es lo que trae, ¿no? ¿Qué es lo que trae la realidad? ¿Qué es lo que trae la vida y este momento? Yo siento que no me alcanza, la verdad que tengo mucho que aprender, y de los otros, y de las otras, y de los otros. Totalmente. Que bueno, alcanza el tiempo para las lecturas, que además hay tiempo para leer, ¿viste? Y escribir además en tu caso. Graciela, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por la conversación, aparte te agradezco las preguntas, me parecen muy lindas y muy vitales. Muchas gracias. Gracias a vos. Graciela Baticuore, docente, investigadora, de la colección que ella arrancaba hablándonos, es esta colección de lectores que bueno, parte de la producción también más que interesante, y agradecemos a la editorial esta posibilidad de charlar con ella y de meternos en esa práctica, ¿no? Que nosotras, nosotros, nosotres, como lectores, y no solamente de los textos del libro, que como dice ella están para muchos es como tan propio, ¿no? Uno se apropia sino también de todo, desde un cartel, una serie, que estábamos hablando de las series, leer. Así que bueno, ahí la escuchábamos. Y en el bloquecito de la editorial universitaria recordamos que continúa esta posibilidad de aquellos lectores de acercarse a la sede de la editorial, donde se están regalando 2 libros por persona. En la jornada de hoy pueden acercarse, recordamos, por calle Félix Bogado 2160, casi avenida Uruguay. Y en relación también a la editorial universitaria, les recordamos una invitación para hoy a las 10 de la mañana en homenaje a los 50 años del Movimiento Agrario de Misiones. Se realizará la presentación del libro Movimiento Agrario de Misiones, relatos de su historia entre 1971 y 2000, con la participación de dirigentes del MAM, y estará lógicamente su autora, Sandra Montiel. Hora 8:56. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.